Bienvenidos a otra entrega de Derivando Vida. Este canal está dedicado a la lectura y comentario de libros con el propósito de meditar y ahondar en verdades trascendentales que liberan y transforman. Leamos juntos, meditemos juntos, crezcamos juntos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva entrega. Espero que el Señor pueda realmente abrir tu corazón, abrir tu mente y que todo lo que se hable aquí, todo lo que se lea y se comente, realmente sea usado por Dios para bendecirte, para edificarte, para iluminarte. Es mi deseo realmente de que si eres cristiano, el Señor pueda conformarte aún más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que este contenido realmente te edifique, te corrija, te consuele. Y si no eres cristiano y sabes que no lo eres, pues que ese contenido sea usado por Dios para que su Espíritu Santo te pueda convencer de tu condición, puedas creer en el Evangelio, puedas arrepentir de tus pecados y puedas venir a la cruz, venir a Cristo, puedas recibir vida eterna. Si quizás crees que eres cristiano, pero realmente que en realidad no lo eres, espero que este contenido sea usado por Dios para advertirte, abrirte los ojos a tu condición, al engaño en el que estás viviendo y que puedas recibir la salvación en Cristo Jesús. Una vez más quiero animarte a que compartas este contenido con cualquier persona con la cual creas que sea pertinente, creas que pueda ser de beneficio para dicha persona. También recordar que yo aconsejo que tengas contigo material para poder tomar notas, tanto de los pasajes como de ciertas preguntas que propone el autor. En esta ocasión no leeremos demasiados pasajes bíblicos, es decir, que yo tenga que poner la Biblia, porque el autor realmente la mayoría de ellos lo pone directamente en las líneas del libro. Hace ya varios días que no grababa vídeos y es porque la última vez grabé varios y también esos días he estado ocupado con cuestiones de estudio y etcétera y no he podido. Sin embargo, bueno, aquí estamos otra vez, así que sin más, espero una vez más que puedas sacar máximo provecho a este material. Cambios profundos cuando el Evangelio transforma los deseos del corazón, por Nicolás Emilio Tranchini. Pasemos entonces directamente a la lectura del libro. Lo habíamos dejado justamente aquí y es lo primero que leeré para que podamos recapitular un poco. La conversión verdadera es un cambio de deseos. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Habíamos estado hablando justamente sobre esto. ¿Qué es entonces la conversión verdadera? ¿Qué es entonces un cambio superficial? Hemos estado hablando sobre la superficialidad de muchos de los cambios que ocurren en nuestra vida, que se dan de forma estética, sintética realmente, pero no de forma real, no de forma sustancial. Son cambios que pueden ser
motivados por innumerables motivaciones, pero ninguna de ellas realmente centradas en un amor verdadero, en un deleite, una confianza en Dios y en Cristo Jesús, nuestro Salvador, sino movidas de forma resumida por un amor a nosotros mismos, que se externaliza y que instrumentaliza muchísimos medios. Mayormente vivimos en oscuridad en este sentido y mayormente vivimos engañando y autoengañándonos con relación a los cambios que existen en nuestras vidas, la mayor parte de ellos. El autor pues termina esa sección pues justamente partiendo de la descripción de Pablo en Efesios 2:3. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Puedes verlo para el apóstol. La conversión verdadera es un cambio de deseos. Es una cuestión de evaluar si han cambiado o no las pasiones y los anhelos más profundos de nuestro corazón. Partiremos entonces a partir de aquí la importancia de mirar debajo de la superficie. Antes de culminar este capítulo, quisiera darte 2 razones por las cuales es absolutamente esencial que examinemos nuestro corazón. En primer lugar, existe la posibilidad real de que no hayamos experimentado una verdadera conversión. Al final de la segunda carta a los Corintios, Pablo les ordena a los creyentes: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, nueva traducción viviente. Sé que no es una verdad que suela enseñarse mucho ni que sea muy popular, pero si la eternidad con Cristo está en juego, merece la pena detenernos y pensar. En un anticipo del final de los tiempos, Jesús resalta una muy triste realidad. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos, nota que no dice poco, dice mucho. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Es importante notar que en el contexto de este pasaje Jesús está hablando de profetas itinerantes, es decir, el equivalente actual a conocidos líderes, pastores renombrados o famosos expositores que solemos escuchar en grandes conferencias. En este diálogo imaginario, Jesús le dice a estos hombres que solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Resulta muy llamativo observar que la respuesta de estos líderes es la previamente citada. Ellos afirman haber hecho la voluntad del Padre, citando el ministerio que han hecho en su nombre. Dicen que han profetizado, expulsado fuera demonios, etc. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tajante: jamás os conocí. De hecho, no solo les dice eso, sino que además califica esas obras hechas en su nombre como iniquidad. Lee nuevamente el texto porque es posible que lo que leas a continuación te sacuda. Muchos, nota que no dice pocos, dice muchos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé:
jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Jesús dice que sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad. Jesús dice que sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad. No que paralelamente estaban haciendo algo malo, sino que al hacer ministerio, es decir, la labor ministerial, predicar la palabra y etcétera, etcétera, estaban practicando iniquidad. Hubo algo, no en lo que hicieron, sino en la forma que lo hicieron, en sus corazones, que hizo que Jesús los desestimara y los calificara como no cristianos. Les pasó algo similar a lo que le sucedió al joven misionero del comienzo del capítulo. ¿Qué fue ese algo? El texto es claro, no conocían a Jesús. Estaban convencidos que eran creyentes, pero en realidad no lo eran. Jesús dijo claramente que muchos tendrán este problema. Esta palabra muchos me rompe el corazón y me genera una carga enorme. Especialmente porque no está hablando de gente atea o seguidores de otra religión. Jesús se está refiriendo a personas que profesan ser cristianos y que están convencidas de ser creyentes verdaderos, pero que en realidad no lo son. Personas dedicadas de tiempo completo al ministerio. Tenemos que escuchar el peso de la advertencia. Yo puedo ser una de esas personas. Si observas la atmósfera del pasaje, notarás que se respira un ambiente de enorme sorpresa. La respuesta de estos hombres es algo así: Señor, pensábamos que estábamos haciendo tu voluntad. ¿Cómo puede ser que ahora nos dejes fuera? ¿Quiénes son estos muchos? En palabras textuales del Señor, son personas vestidas de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Vamos a abrir el texto. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entendamos nuevamente el contexto del pasaje. Jesús no está hablando de falsos profetas cuyo problema principal es un problema doctrinal, como habla Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1 del 6 al 9. Bueno, conviene que leas el texto, no lo leeré, pero lo explicaré muy brevemente. El problema en Gálatas es que había un grupo de personas que se denomina los judaizantes, que básicamente lo que estaban era añadiendo ciertas condiciones a la fe cristiana para que una persona pudiera ser realmente contada como pueblo de Dios, en otras palabras, como realmente cristiano, hijo de Dios. Esas condiciones añadidas eran, resumiendo, prácticas, costumbres y requerimientos tanto de la tradición como de la religión judía. Cosas tales como realizar ciertas fiestas, la circuncisión, ciertas prácticas relacionadas directamente con la religión y la raza judía. Pablo apunta que el evangelio es incluyente y excluyente, incluyente en el sentido que da igual la raza, da igual la condición financiera, da igual el sexo de la persona. En Cristo todos somos uno, en Cristo todos somos hijos de Dios. Por otro lado, el evangelio es excluyente porque
aparte de un entendimiento claro de que la salvación solamente es por fe en la suficiencia del sacrificio de Jesucristo, que Jesucristo es suficiente, cualquier otra versión, aunque muy similar al Evangelio, es una abominación, es algo maldito, um, y totalmente reprochable ante Dios. Es un problema en los falsos profetas tratados por Pablo en Gálatas. Son personas que realmente predican una versión deturpada, una versión sucia, una versión espuria del verdadero evangelio. Era un problema doctrinal, eran falsos por una cuestión doctrinal. Y aquí Jesús no está hablando de ese tipo de falso profeta. Prosigo. Jesús está hablando de falsos profetas en el sentido de que por fuera parecen ser muy buenos y tienen un ministerio muy respetado, pero por dentro no están viviendo el sermón del monte. Esto es, conscientes de su pobreza espiritual y de su necesidad de Cristo para vivirlo. Los muchos a los que Jesús se refiere son respetables líderes cristianos exitosos en su ministerio, pero inconscientes de que no tienen un conocimiento real de Jesús. Lógicamente saben quién es Él, entienden de teología, han enseñado a otros y han hecho milagros en su nombre. La cuestión no es doctrinal. No lo conocen en el sentido íntimo de la palabra. Si se quiere, no se deleitan en Él, se deleitan en los beneficios del ministerio. No hay comunión vital, real y cercana con Cristo. Por eso Él dice, jamás os conocí. Como ha dicho Henry Nouwen, esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida mística. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino dejar que nuestra vida encuentre su fuente en la vida divina, es decir, en la persona de Cristo. Bueno, hasta aquí será la lectura y ahora pasaré a comentar el tramo que hemos leído. Pensé a tener el micrófono muteado. Bueno, decía, la importancia de mirar debajo de la superficie. Este libro realmente, en cuanto a titulares y a suscitar cuestiones muy pertinentes, es el número uno realmente. Creo que hasta aquí cada título, cada pregunta, cada pensamiento es maravillosamente incisivo y necesario. La importancia de mirar debajo de la superficie. El otro día estaba teniendo una conversación con algunas personas y justamente les comentaba, no tanto llamaba la atención, aunque también, pero les comentaba que es muy importante cuestionar nuestras motivaciones, buscar el porqué de nuestros porqués. Realmente ir en lo más profundo de la cuestión. Hay personas que tienen un poco de problema con eso, ¿no? Hay ciertas personas que no les gusta el tema de, literalmente hablando, de que uno se dedique tanto a, voy a poner de esa manera, a cazar pecados. Es decir, que esté dando vueltas y vueltas y vueltas las cosas como ahí buscando rizar el rizo, ¿no? Las 7 patas al gato.
Y, y yo estaba tratando de ayudarles a entender lo importante que es realmente ir más profundo y entender la naturaleza de nuestra condición y la naturaleza de nuestro pecado. Muchas personas dicen lo siguiente, ¿no? La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es Cristo, y que el cristiano no disfruta cuando peca. Yo discrepo totalmente de esto. Yo creo que si el cristiano no disfrutara de lo que le lleva a pecar, no pecaría. Eso es un tema muy amplio, profundo y complejo que Nicolás está tratando en ese libro, así que iremos poco a poco siguiendo su ritmo, pero básicamente es lo siguiente. Resumiendo así de forma muy rápida y casi que parafraseando a Nico, tú pecas cuando hacer esto o aquello, o no hacer esto o no hacer aquello otro, es un instrumento para estoy buscando la palabra, de algún modo traer rédito a ti mismo. Es decir, la base de tu pecado, y sea cual sea, de que discutiste en casa con tus padres o con tu esposa o con tu esposo, o hablaste mal a tus hijos o lo que sea, al jefe conduciendo, miraste pornografía, lo que sea, es que te amas a ti mismo y disfrutas hacerlo, y disfrutas hacer cualquier cosa que amontone, no son las mejores palabras, pero estoy aquí tratando de encontrarlas, amontone gloria a ti mismo, amontone o traiga perdón, o atraiga hacia ti algún tipo de valor, de gloria, de reconocimiento. Vale, es una forma muy resumida, muy rápida, muy corriendo de ponerlo, pero básicamente es eso. Y si no todos no estuviéramos bajo esa condición, pues no pecaríamos. Una breve meditación. Nosotros tenemos listas en nuestras mentes de pecados. Hay pecados peores que otros pecados. Matar, fornicar, lo típico, ¿no? Fulano está viviendo en pecado. En la mente ya viene una serie de pecados de ámbito sexual. Esos son estándares que ponemos nosotros. Pregunto, ¿cuál fue el pecado que conllevó a que Adán y Eva fueran expulsados del jardín del Edén, que toda la raza humana estuviera bajo maldición y muerte, y que toda la creación fuera maldita? Fue fornicación, fue un asesinato, fue un robo. Anteriormente, de forma superficial, de forma que podemos identificar clara, fue desobediencia. Simple y cotidiana, para nosotros al menos, desobediencia. Se les dijo no hagan e hicieron. Ya está. Hizo falta que desobedecieran 10 veces, 1.000.000 de veces, no, una sola vez. Y fíjate, el castigo tan terrible y qué consecuencias tan dramáticas acaecieron en resultado a una desobediencia. La cuestión no es tanto la desobediencia, sino el por qué Eva desobedeció, por qué Adán lo hizo. El episodio, el relato bíblico de la escena de la serpiente dialogando con Eva es muy ilustrativo, muy revelador y aclarador. La serpiente le dice a Eva, no, tú no vas a morir.
Eva se fue apartando de la palabra de Dios, de lo estrictamente dicho por Dios. Empezó a añadir cosas y finalmente dijo que morirían el día que comieran del fruto, y la serpiente dijo, no van a morir. Lo que va a pasar es que ustedes van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, vas a trascender esa condición inferior de siervo, de ser creado. Vas a trascender, quedar atrás, vas a alcanzar el nivel de conocimiento. Serás como Dios. Que es lo siguiente que narra el autor bíblico, que entonces el fruto le pareció apetecible a Eva. ¿Por qué le pareció apetecible a Eva? Antes no podemos ni tocarlo. Tenemos que pasar lejos del árbol este. Y ahora le pareció apetecible. ¿Por qué? Porque le gustaba desobedecer a Eva. Porque quería disfrutar el sabor del fruto. No. Por el deseo de llegar a ser como Dios. De forma muy resumida, muy rápida. ¿Por qué le gritas a tu esposa o tu esposo? ¿Por qué reivindicas para ti reconocimiento? Ya sea en tu trabajo, ya sea en una discusión con tu pareja, o en el trato con tus hijos, o mientras conduces en el tráfico. Porque eres amable y afable. Lo típico, ¿no? Estás gritando y peleando en la casa y llaman por teléfono y hasta el tono de voz cambia. Una simpatía, madre mía. Qué cosa más preciosa, ¿no? Parece un ángel hablando. ¿Qué te lleva a querer pegarle a alguien? ¿Qué te lleva a ver pornografía? ¿Qué te lleva al adulterio? El denominador común de todo esto es, de algún modo, todas esas cosas lo que hacen es de algún modo conferirte un placer en ti mismo, una satisfacción egocéntrica. Muchos cristianos dicen, a mí... No, al cristiano no le gusta pecar. Estás poniendo una lista de pecados. Está diciendo que el cristiano, y aún eso es discutible, no creo que un cristiano diría, no, yo me siento todos los días tentado a matar a alguien. Puede que exista alguno, no sé, pero no creo que fuera normal. No, eso sí, claro, es obvio. Puede que un cristiano diga, oye, en el momento disfruté del pecado, pero enseguida el Espíritu Santo vino, me corrigió y yo me sentí fatal, me sentí terriblemente mal. Vale, estoy de acuerdo, sí. Pero eso es solo lo superficial. Es necesario que miremos debajo de la superficie. Es necesario que entendamos el porqué, la razón. Es necesario que supliquemos a Dios, reconociendo nuestra condición pobre, miserable, limitada, y digamos, Señor, ten misericordia de mí. Soy ciego, no puedo ver. Permítame ver. Dame más entendimiento de esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿Qué es lo que me está impidiendo de deleitarme más en ti? ¿Qué es lo que me está impidiendo de rendirte gloria como es debida a tu nombre? El mayor estorbo, el mayor enemigo, el mayor ladrón de gloria eres tú mismo. Y te la robas para ti. Y aquí el autor nos da razones muy urgentes para que nos examinemos. Y la primera razón es que, oye, es posible que no seas cristiano de verdad. Es posible que yo no lo sea. Es muy posible que estemos viviendo engañados.
La Biblia nos anima a que nos examinemos. Y la gente no quiere hacer eso. La gente no quiere meditar. La gente no quiere cuestionarse. Si paras a pensar, tú, yo, todos nosotros mayormente vivimos una carrera de autoafirmación en la que estamos, autoafirmación y autoproyección, ¿no? En la que estamos constantemente tratando de probar que tenemos la razón, que estamos en lo correcto, que vamos en la dirección correcta, que lo que estamos haciendo es lo correcto, que lo que queremos es lo correcto, que nuestra opinión y nuestra cosmovisión es la correcta. Y dedicamos poquísimo tiempo a examinarnos, a cuestionarnos. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, 2 Corintios 13:5. Y sí, lo dice perfectamente. Dice el autor, sé que no es una verdad que suela enseñarse mucho ni que sea muy popular. Pero si la eternidad con Cristo está en juego, merece la pena detenernos y pensar. Para y piensa. Tiembla ante esta posibilidad. Mateo 7, 22 y 23, como apunta el autor, muchos. ¿No te da miedo ser parte de esos muchos? Me quita el sueño, me aterroriza, me desespera muchas veces. Oye, yo puedo ser uno de esos que en aquel día digan, pero Señor, yo canté, yo toqué la guitarra, yo evangelicé en las calles, yo leí libros, yo estudié teología, yo hice un podcast, yo enseñé en mi iglesia. Y que él me diga, no te conozco, nunca te conocí, nunca tuviste una relación verdadera conmigo. Tanto esfuerzo para nada. Tanto esfuerzo que solo ha resultado en condenación eterna. Fíjate, abriendo mi corazón, me aterroriza pensar que Jesucristo en aquel día diga, yo nunca te he conocido, y que finalmente yo sea enviado al infierno. No puedo ni imaginar lo terrible que llegue a ser, pero sinceramente de corazón, sin tratar aquí de maquillar nada, lo que más me machaca por dentro, lo que realmente trae una tristeza profunda a mi corazón, es pensar que yo no sea una de sus ovejas, que no tenga el gran regalo y privilegio y el gozo de poder estar con Él, de conocerle de una forma directa, libre de este cuerpo pecaminoso, de esta condición pecaminosa. Jamás os conocí, jamás te conocí. Yo no he tenido una relación contigo. Esa, no indiferencia, pero esa distancia, eso es terrible. Y da igual si eres predicador, teólogo, si enseñas en tu iglesia, si llevas 80 años metido en la iglesia, todo eso, al fin y al cabo, solo se sostendrá si conoces a Cristo de verdad. Y apunta muy bien el autor, me pareció muy interesante lo que dice, ¿no? Resaltó que Jesucristo en ese contexto de personas ahí delante de él, hablando de sus buenas obras, ¿no? Jesucristo les acusa de practicar la iniquidad. Y yo creo que estoy muy de acuerdo, ¿no? No acusa en un contexto de, no veo en el texto que Jesús apunte a prácticas, malas prácticas o inicuas paralelas a lo mencionado por sus interlocutores, por las personas que están hablando con Jesucristo. Es decir, ustedes me están hablando que predican y hacen milagros y todo eso. Yo nunca os conocí. Apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Está en la misma
digamos, esfera, ¿no? Presento aquí mis obras de piedad, de servicio en la iglesia. Jesucristo va y en ese mismo contexto, en réplica a lo que estoy diciendo, me dice: apártate de mí, tú lo que haces es practicar la iniquidad. No está hablando aquí de un borracho en una esquina, no. Jesús está dirigiéndose a personas que su título, su etiqueta es la de alguien que vive proclamando la palabra del Señor. Un profeta. Una persona que, respaldada la autoridad de la palabra de Jehová, llama al pueblo de Dios al arrepentimiento y presenta al pueblo de Dios la ley y las promesas de Jehová. Si teología, conocimiento bíblico fueran requisitos esenciales para que alguien heredara la vida eterna, Satanás sería el primero. No hay pastor en ese mundo que conozca la Biblia y que sepa más de teología que el diablo. No hay ni uno. Ni va a haber. Es cuanto menos alarmante. Darse cuenta de ese tipo de cosas. El estar literalmente citando pasajes bíblicos en el que Jesucristo está hablando. Esas personas, esos líderes, ellos afirmaban con vehemencia que hacían la voluntad del Padre. Y ellos estaban citando la labor ministerial. ¿Cuántos de nosotros no nos apoyamos en la genuidad, la legitimidad de nuestra fe y de nuestra cristiandad, apoyándonos en que estoy predicando el evangelio? Pero si yo estoy haciendo obra de misionero, si yo estoy dando comida a los pobres, si yo estoy atendiendo a las necesidades de la iglesia, pero si yo me paso orando ahí todos los días y si yo me paso horas leyendo la Biblia para preparar un estudio bíblico, si yo he pasado años enfiado en un seminario, si yo cuido a los niños en la iglesia, si yo he profetizado, si yo he hecho milagros, si yo he echado fuera demonios, ¿cómo puede ser que yo no sea cristiano? Puede ser. Y lo dice Jesucristo. Y lo dirá en aquel día: jamás os conocí. Jesús dice, la parte que está resaltada del texto, Jesús dice que sirviendo a Dios estaban practicando iniquidad. Aquello que quizás crees que es un culto aceptable al Señor, puede que a Dios sea abominación. Puede que lo que es alabable a los ojos de los hombres, a los ojos de los que te rodean, a Dios sea abominable. Puede que en tu esfuerzo y labor por expandir tu ministerio y hacerlo más grande, más notorio, que alcance más personas, no estés haciendo otra cosa sino que iniquidad ante los ojos de Dios. No que paralelamente, sigo leyendo la parte que está en marrón, no que paralelamente estaban haciendo algo malo, sino que al hacer el ministerio, la obra del ministerio, la labor ministerial, estaban practicando iniquidad. Hubo algo, no en lo que hicieron, no la parte exterior, sino en la forma que lo hicieron. La forma, lo que le moldea, lo que le da su sustancia, su fuerza motriz en sus corazones.
Como alguien dijo, ¿no? El corazón del problema del ser humano, ¿cómo era? Ahora me voy a quedar atascado, pero era algo así como que el corazón del problema humano es el problema del corazón humano. Algo así. Es decir, básicamente es nuestra condición más básica, más natural. Nuestra esencia es el corazón del problema y es porque es pecaminosa y tendenciosa al mal. Es lo que le da forma, tinte a lo que hacemos. No tanto lo que hacemos, sino lo que nos lleva a hacerlo. Jesús los desestima y los califica como no cristianos por la esencia, la naturaleza de lo que hicieron. Tal y cual el autor apuntó en el ejemplo del joven misionero al principio de este capítulo. El texto realmente es claro, es gritantemente claro. Jesús simplemente dice: apartados de mí, yo jamás os conocí. Aunque ellos estaban convencidos que en realidad lo eran. Y el problema es que no serán pocos, ¿eh? Quizás a veces pensamos, cuando vemos casos de predicadores o teólogos que se apartan de la iglesia, ¿no? Dejan la fe, apostatan y empiezan a asumir prácticas de forma pública que son aberrantes y vergonzosas, ¿no? Entonces, no, esos son pocos. Esos son los que vemos, los que nos damos cuenta, los que salen a la luz. Pero Jesús dice que serán muchos. Mucha gente tendrá ese problema, mucha gente tiene ese problema hoy. Y sí, me siento identificado con el autor, me rompe el corazón. Se me achica el corazón. Jesucristo no estaba hablando de gente atea, no estaba hablando de gente que sigue religiones raras. Jesucristo estaba hablando de gente que mirándole a Él le reconocen como su Señor. Personas que realmente profesan ser cristianas, que están convencidísimas de hacerlo, que han dedicado su vida a identificarse con el cristianismo, ya sea en un pastorado, ya sea en un ministerio de alabanza, ya sea estudiando teología, ya sea lo que sea. Pero en realidad no son cristianos. Personas dedicadas a tiempo completo al ministerio. Tenemos que escuchar el peso de la advertencia. Tú y yo podemos ser una de esas personas. Que Dios tenga misericordia. Ellos estaban sorprendidos, ni por asomo, parece ser que ni por asomo cuestionaban la legitimidad de su fe y de su ministerio. De hecho, exclaman: Señor, Señor, que en esa cultura era una forma de realmente enfatizar algo. Es que, ¿cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser? No emplean palabras rebeldes ni altivas, sino le llaman de Señor. Bueno, automáticamente poniéndose en lugar de siervo suyo y apuntan: mira, Señor, hemos hecho eso en tu nombre. En tu nombre, no en el nuestro, según ellos. En tu nombre. ¿Cómo puede ser que ahora nos rechace? Lobos vestidos de oveja. Vestidos de oveja. Por fuera son lobos que aprenden a caminar entre las ovejas, que aprenden a lucir como ovejas, a hablar como ovejas, e incluso a alimentarse aparentemente como ovejas. Hay todo un cambio estético exterior
pero por dentro siguen siendo lobos. El problema de esa gente no necesariamente es la teología. Porque si fuera la teología, bueno. No, aquí es más. Podemos entonces más o menos estimar, ¿no? De dónde viene el peligro, ¿no? Bueno, aquí en mi iglesia sana doctrina. Aquí somos fieles al texto bíblico y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no. Mm, 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 mm. El problema va mucho más allá. Va más allá de tu comprensión teológica. A mí me preocupa muchísimo. ¿Eres consciente de tu pobreza espiritual? ¿De verdad eres consciente? Igual me vas a decir que sí, claro. Paul Washer dice algo súper interesante. Que muchos cristianos dicen ser débiles. De hecho, dicen que pecan por debilidad. Y reconocen ser débiles. Queda incluso feo que un cristiano diga, no, yo soy fuerte. Alguno habrá que confiese la fe cristiana y se atreva a decir eso. Pero mayormente no, la gente va a decir, no, yo soy débil, muy débil. Paul Washer llama muchísimo la atención. La evidencia de que realmente crees, estás convencido que eres débil, es que tú corres hacia Dios, hacia el abrigo del Altísimo, que tú acudes a aquel que tiene todo el poder. Tú acudes al Dios fuerte, al Padre eterno. No te estribas en tus fuerzas. Soy débil, tengo hambre pero no como. No quiero comer, rechazo la comida. Tengo sed pero no quiero beber y ni quiero ver el agua. Soy débil, pero vivo activamente, o sea, en la práctica, ajeno a aquel que tiene todo el poder, es decir, al Señor. Incoherencia. Igual, cuestiónate. ¿Realmente estoy convencido que soy pobre espiritualmente? O lo digo, pero luego en mi práctica constantemente estoy alabando las virtudes de mi ejemplar espiritualidad. Quizás digo que necesito a Cristo, soy completamente dependiente, pero luego vivo activamente de forma autónoma, es decir, legislando a mí y a mi vida, es decir, independiente, como si no hubiera un Dios. Tomando decisiones aquí y allá, haciendo esto, aquello, otro, sin ni parar a cuestionar, ¿realmente es eso lo que Dios quiere? ¿Realmente eso glorificará al Señor? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo quiero hacer? Esas personas, que puede ser tú y puedo ser yo, conocen una teoría a Jesucristo, su historia, quién es, pueden citar versículos bíblicos y números. Pueden manejar la Biblia como el mejor. Pueden incluso hacer cosas asombrosas como milagros, como expulsar demonios. La cuestión no es realmente el hecho exterior. La cuestión es no tener intimidad real, relación real, vida real con Cristo, en Cristo. La cuestión es que posiblemente muchas cosas las que haces encuentras deleite en los efectos, en el reconocimiento, en la proyección de lo que haces, en la calidad técnica de lo que haces. Oh, qué bien me quedó. Oh, qué bien nos salió. Wow, qué bonito está esto. Wow, a la gente le va a encantar.
algunos de esos pensamientos puedan que ocurran en tu mente y en tu corazón sin ni que te des cuenta. Y otros puedes que los verbalices incluso. No hay una comunión vital, real, cercana con Cristo. Y citando a Henry Nouwen, que no conozco, no sé ni siquiera si esa es la forma correcta de pronunciar su nombre, dice el autor, cita el autor: esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta, la labor ministerial, la labor eclesiástica, digamos así, litúrgica, lo que se refiere al culto cristiano, a la vida de la iglesia cristiana. Esto me hace consciente de que la base de todo ministerio se asienta no en la vida moral, sino en la vida mística. A ver, místico aquí no se refiere a misticismo en plan brujería y cosas oscuras. Se refiere a lo que transciende, a lo que va más allá. De hecho, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, tanto en cuanto su cuerpo espiritual creo que se entiende mejor, ¿sí? Sino en la vida mística, podríamos decir en la vida espiritual, ¿no? El que está relacionado a esa condición trascendental que va más allá de lo que puede ser de algún modo medido. Vamos a poner en esas palabras para que se entienda. Creo que es suficiente, ¿no? Sino en la vida mística. La cuestión no es vivir lo mejor que podamos. Y aquí no está hablando de nivel de comodidad de vida, sino a nivel moral de vida, ¿no? La cuestión no es vivir lo mejor que podamos, sino que nuestra vida encuentre su fuente, su esencia, su bien mayor, su todo, en la vida divina, es decir, en la persona de Cristo. ¿Cuál es la fuente de tu vida? ¿Cuál es la fuente de todo aquello que tú haces en tu vida? ¿Cuál es la fuente vital de tu existencia? ¿Por qué existes? ¿Por qué quieres existir? ¿Por qué quieres vivir? ¿Por qué quieres morir? ¿Y dónde está Cristo en todo esto? Oh Dios mío, ten misericordia de todos nosotros. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, que tu Espíritu Santo pueda conducirnos, oh Dios, a tu verdad y a tu luz. Líbranos de las tinieblas, Padre. Líbranos del mal que nos rodea, líbranos del mal que está en nosotros, que abunda en nuestro interior. Dios, Señor, danos a Cristo. Danos a Cristo, Señor. Que en aquel día, oh Dios, ten misericordia, que en aquel día podamos, oh Dios, estar despidos de cualquier galardón humano en cuanto a nuestras obras. Podamos estar despidos de cualquier vanagloria, Señor. Que en aquel día, cuando nos acerquemos ante tu tribunal, podamos realmente estar convencidos de que nuestra salvación depende, está arraigada en Cristo, en su obra vicaria, en su obra salvífica, en su valor eterno. Que todo lo que vivimos en este lado de la eternidad solo tiene algún valor
en Cristo, Señor. Por Cristo, para nada más. Líbranos de la vanagloria, Señor. Líbranos del autoengaño. Líbrame del autoengaño y de la vanagloria. Llévanos a un arrepentimiento verdadero, Señor. Salva a tu pueblo, Padre. Sálvanos. En nombre de Jesús. Espero que este tiempo sea de bendición para tu vida. Espero que realmente puedas meditar. Es muy importante, es profundamente urgente ese tema. Y espero que realmente pueda impactar tu vida y pueda ser realmente transformado. Y recuerda que no es la lectura apresurada de verdades santas y celestiales, sino la meditación seria en ellas, que las hace dulces y provechosas para el alma. No es el mero toque que la abeja hace a una flor, lo que recoge la miel, sino su permanencia por más tiempo sobre la flor, lo que le permite extraer el dulzor. No es el que más lee, sino el que más medita, quien demostrará ser el cristiano más selecto, dulce, sabio y fuerte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta lectura. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente entrega.